sí deciden apoyarla. Y nosotros estamos esperando qué pasa con Colombia. Todavía no ha habido pronunciamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro y tampoco del gobierno de Brasil. Pero a nosotros nos importa la reacción del gobierno colombiano. ¿Por qué? Porque Venezuela, compartimos la frontera más grande con Venezuela. Lo que pase allá obviamente tiene repercusiones aquí. Y una de las repercusiones que tiene es el tema del crimen organizado, porque muchas organizaciones al margen de la ley se refugian en Venezuela. Tienen como territorio venezolano la posibilidad de estar allí para poder resguardecerse de cualquier tipo de ataque de la fuerza pública en Colombia. Y precisamente por eso es que me parece interesante saludar al codirector de Inside Crime, que es precisamente este centro de pensamiento y de periodismo que se dedica a investigar sobre el crimen organizado en América Latina. Y ha hecho varias publicaciones sobre la situación de las bandas criminales colombianas que operan desde Venezuela. Y está con nosotros Jeremy McDermott, quien nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Señor McDermott, bienvenido. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Camila. Señor McDermott, la gran pregunta es, ¿de qué manera la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, que es lo que estamos viendo, pues hasta ahora irá a suceder, afecta al crimen organizado en Colombia? ¿Cuáles son las consecuencias de que el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Gustavo Petro, no sabemos qué va a decir, pero no se pare en la raya frente a lo que sucedió ayer en Venezuela? Pues una cosa que para mí es el beso de la muerte para Paz Total. Porque hay dos grupos con que el gobierno colombiano está negociando, el ELN y la Segunda Marquetalia, que tiene Venezuela no solo como un refugio, pero como un centro de operaciones, un centro logístico, un centro de entrenamiento y un centro para recaudar fondos y manejar rentas criminales. El ELN, con su Frente de Guerra Oriental particularmente, está radicado en Apure, al lado la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, que tiene una infraestructura de narcotráfico absolutamente esencial para la salud de finanzas de este grupo en Venezuela. Ahora ellos tienen... Si esta elección está confirmado, Maduro tiene otros 6 años. 6 años para estos dos grupos, 6 años de protección. El ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela no son insurgentes, son paramilitares pro régimen. Y ellos van a tener otros 6 años de protección y de apoyo del régimen de Maduro. Entonces, cualquier oferta que tiene que hacer el gobierno colombiano para llegar a un acuerdo debe ser supremamente generoso y, obviamente, inaceptable políticamente para el pueblo colombiano. Señor McDermott, usted dice que esto sería el beso de la muerte. Sin embargo, desde que iniciamos procesos de paz en Colombia con el gobierno de Venezuela como garante, esto pasó con el proceso de paz con las FARC, se nos ha dicho desde la experticia diplomática que no se puede salir a confrontar al régimen de Venezuela de manera tan frontal, porque nosotros tenemos un interés con las negociaciones de paz y esos grupos al margen de la ley. Eso pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se estaba negociando con las FARC. Después llegó el gobierno de Iván Duque, que hizo el cerco diplomático y hizo o tuvo otro tipo de relación con el gobierno de Venezuela, y ahora llega el gobierno del presidente Gustavo Petro con el canciller Luis Gilberto Murillo, que también ha dicho, pues hay otras formas que tenemos que tener de comunicación con el gobierno de Maduro, porque es mucho lo que está en juego, y entre otras mucho lo que está en juego con la seguridad de nuestro país, con esas bandas criminales que operan en nuestro territorio. Entonces, ¿cómo debe ser esa relación? Porque
Cuando nos tratamos pasito para ayudarnos con las negociaciones, pues no ha servido mucho porque ahí miren lo que siguen. Cuando aplicamos lo de Iván Duque, que fue el cerco diplomático, tampoco funcionó porque se favoreció realmente a las bandas criminales que trafican con personas en la frontera. Entonces, frente a esto que sucedió ayer, ¿cuál debería ser la reacción de la diplomacia colombiana? Bueno, siempre mejor tener algunos canales de comunicación. Por esta razón, pues nosotros estamos de acuerdo con Gustavo Petro en abrir otra vez la frontera, abrir otra vez el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Pero pensando como Maduro en este momento, no es útil para él una desmovilización, particularmente del ELN. Él está mirando, como todos nosotros, la situación política en Colombia también. Él está mirando las posibilidades de una próxima administración que podría ser, pues, pro-Venezuela o anti-Venezuela. Entonces, él sabe que las posibilidades de otro gobierno como de presidente Petro, con estas relaciones tan abiertas con Venezuela, hay muy poca posibilidad del próximo gobierno va a hacer lo mismo. Al contrario, mucho más probable que Maduro tendrá que enfrentar un gobierno colombiano hostil. Entonces, él necesita el ELN y la Segunda Marquetalia para proteger esta frontera, para actuar en contra del gobierno colombiano. Ese es el mismo opuesto que hizo Hugo Chávez hace 2 décadas. O sea, lo que le entendemos, Jeremy, es que serían 6 años más de apoyo del régimen de Maduro a esos grupos, la Segunda Marquetalia y el ELN, a cambio de una alianza para atacar al próximo gobierno, el que suceda al gobierno Petro. Tiene que entender la relación entre el régimen de Maduro y estos dos grupos. Es una relación simbiótica. Entonces, para el ELN y la Segunda Marquetalia, ellos reciben un santuario, un centro de operaciones, un sitio donde ellos pueden operar y crecer sin ser molestado por el Estado colombiano y mucho menos el Estado de Estados Unidos y otros grupos internacionales. Para el régimen de Maduro, Maduro recibe primero apoyo político en las áreas de influencia del ELN y Segunda Marquetalia, donde la oposición no ha podido hacer campaña ni protestas. Y segundo, estos dos grupos dar a figuras chavistas, políticos y militares acceso a rentas criminales manejado por estos dos grupos: narcotráfico, oro, tráfico de personas, etc. Entonces, y Maduro sabe, particularmente después de estas supuestas elecciones ayer, que el aislamiento internacional de Venezuela va a empeorar y él va a necesitar cada día más fuentes de ingresos ilegales, porque las ventas de petróleo y de oro legales, pues muy difícil, vamos a ver más sanciones todavía. Él va a necesitar dólares para mantener su régimen. ¿Y de dónde podría venir esta plata? De rentas criminales. Pero señor McDermott, si este análisis que usted está haciendo desde Inside Crime, que es evidente que va en contra de los intereses que podríamos tener nosotros los colombianos si queremos llegar a buen puerto con las negociaciones de paz, que una negociación de paz implica, pues primero hay que debilitar al contrario con un grupo al margen de la ley. Si el grupo al margen de la ley se me fortalece, pues yo como Estado tengo todas las de perder en medio de esa negociación. ¿Por qué razón, a pesar de que todavía no se ha pronunciado el gobierno oficialmente, pero sí algunos de sus miembros y de los seguidores desde el pacto histórico,
¿por qué razón siguen apoyando al régimen de Venezuela? Que uno, no sé si usted tenga esta respuesta, pero pues sí es bastante paradójico que desde Colombia sigamos apoyando y sigamos siendo tan tibios en las reacciones, sigamos anunciando, por ejemplo, que vamos a empezar a comprar gas desde Venezuela a través de Ecopetrol. ¿Por qué razón, si esta radiografía que usted hace es tan clara que nos perjudica, desde el gobierno están teniendo o han tenido otro tipo de reacción? Porque yo creo hacer la paz sin Venezuela es imposible. Entonces, mejor intenta trabajar con el régimen de Maduro para encontrar espacio de maniobra. Me imagino ese es el pensamiento, y era el pensamiento del gobierno de Petro para intentar encontrar un camino hacia la paz total. Que fue exactamente lo que yo le preguntaba del gobierno de Juan Manuel Santos cuando estábamos haciendo la negociación con las FARC, que ha sido como esa posición que tal vez creemos que nos favorece aún más para llegar a buen puerto con la paz, pero lo que usted nos menciona es que en esta oportunidad pues no será así. Pues las FARC primero era una organización bastante diferente del ELN hoy en día, ¿cierto? Y la ironía es que uno de los principales negociadores de las FARC ahora está encargado de la disidencia de la Segunda Marquetalia y otra vez sentado libre en Venezuela, fortaleciendo un grupo ilegal. Pues es el codirector de Inside Crime, Jeremy McDermott, quien nos hace una radiografía de lo que significa para Colombia que Maduro permanezca en el poder y lo que significa para la paz total y la negociación con bandas criminales, con grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo, como el ELN. Señor McDermott, mil gracias por atendernos y por pues mostrarnos un poco el análisis de lo que implica para la seguridad del territorio nacional lo que pasó ayer en Venezuela. Un saludo muy especial. Con mucho gusto. 11 de la